Buenas tardes chicos, ¿cómo estamos? Otra semana más y el tema que hoy les presento es la libertad, justamente en esta semana, que es la semana de mayo, donde se producen acontecimientos tan importantes para nuestro país. Primero, la definición de libertad. Y la definición dice que es la facultad o el derecho de todas las personas a elegir de manera responsable su propia forma de actuar en una sociedad. ¿Sí? Después, otra definición que quiero compartir con ustedes es la libertad de culto, que es el derecho a practicar públicamente la religión que cada uno profesa, aunque no sea la religión oficial del Estado. Y por último, la libertad de pensamiento. Es el derecho de pensar y expresar las propias ideas y criticar las contrarias sin ninguna presión de la autoridad. Por último, les dejo una concepción negativa, que es el libertinaje. El libertinaje es el exceso o el abuso de la libertad en lo que se dice o lo que se hace con una actitud irrespetuosa, sin control de lo que es la ley, la ética y la moral. ¿Sí? Pero bueno, estas son definiciones. Yo siempre trato de llevarlos a una teoría formal y después de que veamos la práctica, cómo llevamos adelante eso. ¿Sí? Entonces, primero y principal, que la libertad es una tarea, es un desafío. La capacidad que tenemos los seres humanos de ser libres es poder elegir de entre todas las realidades que se me presentan. Tengo por medio de la libertad la capacidad de elegir siempre la mejor. No siempre lo hacemos así, pero tengo la libertad de hacerlo. De entre todas las opciones que tengo, elegir siempre la mejor. Pero implica también que esa elección debe ser hecha con responsabilidad. No solamente pensando en mí, sino también pensando en el bien común. Cuando pienso en el bien común, estoy teniendo en cuenta también la libertad del otro. Estoy teniendo en cuenta que el otro tiene ese mismo derecho que es la libertad que el que tengo yo. Mi libertad debe respetar la libertad de los demás. Y como les decía, muchas veces caemos en el error de pensar que respeten mi libertad es que me dejen hacer lo que yo quiera. Y eso es un error. No puedo pensar yo que lo que yo quiera, lo que a mí se me antoje la gana, debe ser respetado por todos, porque a veces ese que yo quiera incide en la libertad del otro, en los derechos del otro. Y es ahí donde yo debo tener en cuenta que no puedo avasallar la libertad de los demás, como tampoco quiero que avasallen la mía. ¿Sí? Entonces, tener bien en cuenta y en claro eso. Cuando hablamos de la libertad individual, cuando hablamos de la libertad de culto, la libertad de las religiones, no podemos prohibirle a ninguna persona que profese en ningún lugar, en ningún momento, que profese su religión, sus creencias, su manera de vivir, su espiritualidad, a ninguna persona, de forma pública. Eso se llama libertad de culto. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que hay muchos tipos de esta libertad. La libertad de pensamiento, no importa la ideología, la creencia que yo tenga, esa línea de pensamiento debe ser respetada. No debe ser sobre todo avasallada por el Estado, por quien gobierna. No debe ser influenciada ni malintencionada con cualquiera de esas. Lo que sí debe hacer el Estado es buscar que se respeten todas las líneas de pensamiento, sean religiosas, sean ideológicas, sean filosóficas, sean intelectuales. Lo que hoy nos lleva a nosotros a pensar en esta materia que nosotros tenemos, que es religión, es hacer que se respete el derecho a nuestra interioridad, el derecho que nosotros tenemos de elegir la religión que nosotros queremos. Ustedes como niños,
Ustedes como familias, como papás, como mamás, como abuelos, tienen el derecho de elegir qué religión quieren vivir. Nosotros tenemos la obligación de no adoctrinar, de no influir en ustedes. Cada uno es libre de elegir la religión, la línea de pensamiento, la ideología que quiera, ¿sí? Nosotros tenemos que ser plurales, tenemos que ser atentos a todas las perspectivas que se presentan en nuestra realidad, que es muy diversa en el aula, pero sí lo que debemos hacer es presentarles estas oportunidades, estas realidades, y ustedes en su familia, en su particular vivencia de familia, deben elegir qué es lo que ustedes quieren vivir. Libremente, hacer la opción, hacer la elección. Por último, recordar la gesta de mayo. Estos patriotas no han pensado en sí mismos, no han pensado solamente en ese grupito de personas, han pensado en una nación libre, han pensado en librarse del yugo de España, de ese país que nos ha conquistado, que nos tenía oprimido, y hemos decidido libremente romper esos lazos y ser una nación libre. Esa revolución de mayo es la que hoy hace que nosotros tengamos un país libre, que seamos una nación, que podamos elegir. Feliz semana de mayo. El lunes va a ser 25 de mayo y que viva la patria. Seguimos cuidándonos, seguimos quedándonos en casa y bueno, nos vamos a seguir encontrando por este medio mientras dure la cuarentena. Suerte y buena semana.